Este es el aspecto que tiene el catálogo de elementos constructivos online. Lo primero que veremos será un listado de los proyectos que hemos ido generando y si desde aquí podemos crear uno nuevo o editar o eliminar uno que ya está creado. Entonces, si accedemos a uno de ellos, lo primero que nos pregunta son los datos del proyecto, como el nombre y un código, y de lo más importante es definir en la localización eh, el municipio en el que se encuentra y la altura sobre el nivel del mar para que pueda definir la zona climática de acuerdo a lo que está establecido en el código técnico de la edificación, en la HE. Y también es necesario para los cálculos que realiza el catálogo definir la clase de higrometría para poder calcular las condensaciones intersticiales de acuerdo al documento de apoyo de la HE. Entonces, una vez tenemos estos datos definidos, podemos empezar a trabajar con los elementos constructivos que vamos a definir en este proyecto. La pantalla principal del catálogo muestra este menú aquí a la izquierda, donde clasifica cada una de las soluciones constructivas. Entonces, si vemos la primera de ellas, en Forjados, siempre hay dos pestañas, una de grupos y otra de consulta, y vamos a ver primero la de grupos. En la de grupos podemos ver un listado de los elementos constructivos que hay, en este caso, en Forjados, de los que hay ya generados en el catálogo. Podemos ver una serie de columnas mostrando sus propiedades que han sido calculadas de acuerdo a lo establecido en el código técnico de la edificación. Y si hacemos clic en una de ellas, nos sale más detallado cómo está generado capa por capa, con la codificación interna que se utiliza en el catálogo para cada una de las capas y su espesor. Aquí nos aparecen las características principales de este elemento constructivo y si le damos a datos de condensaciones, nos aparecerán las gráficas de presión de vapor y presión de vapor de saturación de acuerdo a la HE. En cuanto a funcionalidad del catálogo, dentro de cada uno de los grupos, dentro de cada uno de los elementos constructivos, ya sea forjado, cubiertas o fachadas, se pueden definir grupos, ¿vale? En este caso hay generado uno que se llama forjados de planta baja y podríamos crear un nuevo grupo con este icono de aquí y nombrarlo y utilizarlo para clasificar todos los elementos constructivos de la manera que consideremos más adecuada según también la envergadura del proyecto. Por ejemplo, en este primero, en forjados de planta baja, la visualización es la misma, ¿vale? Aparece primero las soluciones que hay de catálogo. La diferencia es que si, por ejemplo, decimos que uno de nuestros forjados de planta baja queremos que sea este primero de aquí, pues habría que ticarle en esta primera opción y veis que se marca de verde. Aquí aparece en rojo porque hemos hecho algún cambio y como no está guardado todavía, no se lo advierte de color rojo. Si le damos al icono de guardar, lo memoriza y ya se va la advertencia. Entonces las soluciones que se han seleccionado aparecen aquí en soluciones seleccionadas y es un listado cribado de todas las soluciones de catálogo que hay que hemos elegido para nuestro proyecto, ¿vale? Y estos tres forjados serían los que formarían parte de las soluciones constructivas de forjado del proyecto. Más funcionalidades. A ver, entrando un poco más en detalle, cada uno de los elementos constructivos tiene una clasificación por tipos o por subtipos, ¿vale? En el caso de forjados, pues hay estos cuatro. Cuando vamos a las soluciones de catálogo, estas soluciones las podemos personalizar, ¿de acuerdo? Si como se puede observar aquí, ahora mismo las soluciones que hay cargadas tienen un falso techo
que es de tipo suspendido, ¿vale? Con un aislamiento. Si quisiéramos modificar estos parámetros, ¿vale? Esto se realiza aquí, en modificar parámetros, iríamos y podríamos definir el tipo de suelo y el tipo de techo, ¿vale? Vamos a hacer la selección en base a lo que viene predefinido en este listado de aquí, que es de acuerdo a la clasificación que se hace en la HR, ¿vale? Para ruido, tanto para suelos como para techos. Y una vez tenemos, ahora mismo está con techo suspendido T01, pero si queremos poner una solución simple, le damos aquí, escogemos como material enlucido de yeso, dejamos este que hay por defecto, le damos a aplicar y vemos como todas las soluciones constructivas del catálogo nos las actualiza, ¿vale? Con esos parámetros que acabamos de modificar. ¿Qué ocurre? Que hay algunos parámetros que constructivamente son incompatibles con el resto de elementos constructivos que hay definidos. Entonces, si el catálogo detecta alguna incompatibilidad constructiva, nos pone de color gris esa solución y para indicar que está no habilitada. Entonces, si queremos que nos haga una criba y que nos muestre solo aquellas que están habilitadas, le damos aquí ver solo habilitadas y ya nos elimina del listado aquellas que están de color gris. Vale, columnas importantes, aparte de esta primera para escoger aquellos elementos que van a formar parte de las soluciones seleccionadas, en esta de aquí aparece una I y nos aparecen observaciones de acuerdo a cada una de las soluciones constructivas. Pues hay pormenorizaciones que matizar en muchas de las propiedades porque pueden depender también de otros elementos constructivos que tengan alrededor, sobre todo a nivel de incendios. Cada una de ellas, todas estas consideraciones vienen particularizadas en esta columna de aquí. Y después se pueden definir también, para ayudarnos a elegir el elemento constructivo que más se adecue a nuestro proyecto, podemos utilizar estos filtros, ¿vale? Y definir alguna propiedad entre dos valores concretos y al darle a guardar y aplicar cambios nos mostraría qué soluciones constructivas, ¿vale? Activando el filtro o desactivándolo, qué soluciones constructivas estarían dentro de esa selección. Otra funcionalidad interesante del catálogo es que se pueden definir no solo elementos constructivos ya predefinidos de soluciones de catálogos, sino escoger soluciones definidas por nosotros. Si vamos aquí a soluciones de usuario y le damos a crear, nos aparece una interfaz para nosotros generar capa a capa cada uno de los elementos constructivos. Esto no, está disponible para cualquiera de los elementos constructivos del catálogo. Lo que es indispensable es definir un código. El resto lo podemos dejar en blanco para este ejemplo y lo definiríamos por capa. Añadiríamos una primera capa aquí del elemento base. Vale, vamos a escoger un forjado unidireccional. Y escogemos uno de los que vienen cargados en el programa. Por ejemplo, tenemos este forjado con entrevigado de EPS, lo tendríamos también con entrevigado cerámico, con diferentes espesores de forjado. Vale, por ejemplo, vamos a coger esta, una de entrevigado de hormigón de 250 y le damos a añadir. Vale, cerramos esta ventana porque no vamos a añadir más capas de elemento base. Y aquí a la derecha nos va a ir construyendo nuestro elemento constructivo. Vale, ahora pasamos a la siguiente pestaña que sería la definición del suelo. Aquí podríamos hacer lo mismo, escoger un tipo de suelo, ir añadiendo capas. A ver, podríamos añadir en hormigones. Añadimos una capa de hormigón.
Añadimos también, vemos que ya se ha añadido aquí debajo, ¿vale? Añadimos también una capa de mortero. Vale, buscamos el que más adecue a nuestras características. Vamos a hacer un ejemplo más o menos ágil, simplemente para ver cómo funciona. Y, por ejemplo, vamos a poner algún acabado. Este mismo. Vale, y cerramos la ventana. Y ahora aquí, con subir y bajar, podemos ordenar estos elementos que hemos ido añadiendo. Entonces vamos a subir el pavimento arriba, ponemos el mortero en medio y aquí le vamos a meter también un aislante a ruido de impactos de lana mineral. ¿Vale? Y todo lo que vamos introduciendo se nos va dibujando aquí a la derecha. Y por último nos quedaría definir el techo, que vamos a poner la solución simple que hemos visto antes. Añadimos capa. Y vamos a poner yeso. En lucidos, perdón. De acuerdo. Vale, ya nos aparece aquí nuestra solución constructiva. Si le damos a aceptar, nos la cargará aquí en la pestaña de soluciones de usuario. Y si no nos la muestra, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que como en soluciones de catálogo hemos habilitado el que solo nos muestre las soluciones que sean compatibles con los parámetros que hemos definido, no nos lo muestra. Si le damos a ver todas y volvemos a soluciones de usuario, aquí la tenemos. Vale, está de color gris porque hay alguna incompatibilidad constructiva con lo que hemos definido en parámetros. Pero bueno, la podríamos escoger y pasaría a soluciones seleccionadas. Una vez las tenemos ya definidas en nuestro proyecto, le daríamos a guardar y ya estaría memorizada. Ahora bien, ¿qué podemos hacer además de sacar todas estas características con la aplicación del catálogo? Si vamos a una solución constructiva concreta, la que sea, esta mismo, si esta tal cual está la quisiéramos utilizar en nuestro proyecto de BIM, podríamos exportar la solución particular dándole a este botón de aquí, exportar, y nos generaría un IFC con un forjado con esta definición de capas, con sus espesores y con sus propiedades, ¿vale? Con todas estas propiedades que hay aquí definidas también. Si hemos elegido varias soluciones de forjado para nuestro proyecto, podríamos exportar todas ellas con este icono de aquí. Y una vez tengamos definidos todos los elementos constructivos en cada una de las categorías del menú, podríamos exportar todo el proyecto, todos los IFCs del proyecto con este botón. Si vamos a otros elementos constructivos, el catálogo funciona de la misma manera, ¿vale? Al ir a grupos, nos muestra una serie de soluciones ya configuradas en el catálogo, clasificadas en base a unos tipos y en este caso también de subtipos, porque de cubiertas hay una clasificación más extensa y cuando así se requiere, pues la clasificación en árbol se bifurca. Vale, aquí en cubiertas tenemos muchas soluciones de cubiertas y de la misma manera que antes
Podemos definir sus parámetros, ver solo las habilitadas, filtrar los resultados para ayudarnos a escoger aquel que más se adecue a nuestras necesidades. Y en la de la información, consultar sus propiedades particulares. Y de la misma manera también se pueden definir soluciones de usuario. Se pueden exportar también los IFCs, todo igual. Y en esta pestaña que hay aquí, debajo de cada elemento constructivo, hay uno de consulta, en el que se puede ver documentación en PDF, en la que se explica la clasificación que sigue el catálogo para estos elementos constructivos, los subtipos que puede haber, y una explicación también de la codificación que se utiliza para cada uno de los elementos ya configurados en el catálogo. ¿Vale? Cada uno de los elementos constructivos tiene un código bastante extenso que tiene varias partes y aquí se especifica cada uno de esos apartados a qué corresponde. Además, si vamos a la pestaña de tipos del catálogo, podemos ver la clasificación que hemos visto antes en tipos y en subtipos. Pues si accedemos a cada uno de estos PDFs de cada una de estas soluciones constructivas, podemos ver un detalle general de la organización de capas de este elemento y capa a capa explicado pues su función, sus condiciones, las soluciones, ¿vale? Una serie de características y de información detallada que define cada uno de los tipos y subtipos de cada uno de los elementos constructivos. Y por último, aquí en anexos tendríamos unos PDFs con el primero de ellos se correspondería a los datos que utiliza el catálogo para realizar todos los cálculos. En este caso, todos los datos que hay de aislantes térmicos. Otro PDF con las condiciones de cálculo. En estas condiciones de cálculo lo que se hace es matizar siempre que hay que realizar alguna toma de decisión concreta para poder aplicar la normativa y obtener un valor específico de una propiedad, pues todas esas consideraciones o la fuente de los cálculos se especifican en este PDF. Y luego también hay un PDF con criterios medioambientales en el que se explica las soluciones constructivas que hay que son más respetuosas y más sostenibles con el medio ambiente. Y después también se comenta cómo va a cómo va a ser el devenir del catálogo de elementos constructivos porque se pretende seguir desarrollándose a nivel de sostenibilidad. Y en este último PDF de aquí hay una explicación de la selección de las soluciones constructivas con criterios medioambientales y se explica también un poco cómo se va a ir desarrollando el catálogo en este sentido para dar respuesta a facilitar la selección de soluciones constructivas que sean más sostenibles. Si nos vamos ahora a los elementos constructivos de huecos, que son así los que difieren un poco más del resto, porque no sé, fachadas y particiones también se definen por capas, como forjados y cubiertas, pero los huecos funcionan de otra manera. Y principalmente lo que ocurre con los huecos es que en su mayoría van a ser soluciones definidas por el usuario. Aquí en la pestaña de soluciones de usuario, a la hora de crearlos, se van a poder definir, pues, primero una definición geométrica de la ventana según las diferentes combinaciones que hay
definidas en el estándar IFC. Se van a poder también definir los obstáculos externos al hueco, según lo que se designa en el código técnico de la edificación. Por ejemplo, si se define que el hueco tiene un voladizo, pues la definición hay que definirlo geométricamente, de acuerdo a lo que hay en el código. También se pueden definir dispositivos de sombra móvil, como persianas, toldos, cortinas y capialzados y aireadores, ¿vale? Todas las características, todas sus propiedades aparecerán aquí calculadas en base al nuevo código técnico de la edificación, contemplando los últimos cambios que ha habido, sobre todo a nivel del HE. Y por ver alguna de las soluciones que ya hay creadas, podemos ver que se sigue la misma estructura que en el resto de elementos constructivos y se definen aquí una serie de propiedades en base a cada uno de los apartados del código técnico. Si le damos al icono de una de las soluciones, ¿vale? Podemos ver estas mismas propiedades aquí con la definición geométrica y podemos hacer lo mismo, coger y exportar el IFC solo de esta solución de ventana. O de la misma manera, si hacemos una agrupación, exportar la agrupación completa o exportar todos los IFCs del proyecto. Esto se guarda automáticamente y ahora vamos a pasar a ver cómo funcionan estos IFCs. ¿Vale? Acabamos con la aplicación del catálogo y aquí he preparado en una serie de IFCs ya exportados, ¿vale? Por separado para verlo más claro, generados con la herramienta del catálogo. Y estos IFCs se pueden abrir en cualquier programa que le IFC. Por ejemplo, he escogido el BIM Vision por ser de código abierto. Y si abrimos, por ejemplo, el de cubiertas, aquí yo he exportado una agrupación de 2 cubiertas. ¿Vale? Podemos ver aquí sus capas definidas y se exportan también todas las propiedades calculadas en la aplicación del catálogo, en este apartado de aquí. ¿Vale? Todo de acuerdo a las columnas que hemos visto en la aplicación del catálogo. Y además se vincula estos elementos IFCs con otra serie de documentación que ya hay generada por parte del IBE, como son condiciones de ejecución en cartillas de obra, instrucciones para el mantenimiento, el pliego de condiciones, pruebas de servicio, y todo ello se vincula con estos enlaces, ¿vale? Que se generan automáticamente también para cada solución constructiva. Si vemos esto aplicado a fachadas, sigue el mismo criterio. He exportado también 2 de ejemplo. Lo mismo, sus capas, las que hayamos definido, ya sean porque es una solución de catálogo, porque la hemos definido nosotros capa a capa, aparecería aquí, con sus propiedades también calculadas en base al código técnico y la información del IBE que haya disponible vinculada a este elemento constructivo. Otro ejemplo de particiones, siguiendo la misma estructura, y un ejemplo con una ventana. Y ahora vamos a pasar a ver esta misma información, pero a ver cómo nosotros lo tenemos ahora mismo en IFC, pero si quisiéramos importar el IFC a nuestro modelo BIM en alguno de los programas de modelado comerciales que hay, cada uno de ellos el IFC lo importa de una manera, entonces eso nos ha obligado para maximizar la compatibilidad de todas las propiedades que hemos definido para cada elemento constructivo, el generar un plugin para poder hacer la importación del IFC de manera
rápida y sencilla sin perder información. El plugin se ha desarrollado para que funcione con Revit y ahora vamos a ver una demostración de cómo importaríamos estos IFCs en Revit. Vale, pues una vez estemos en Revit y hayamos instalado el plugin que se facilitará desde el IBE para maximizar la compatibilidad entre los IFCs y las familias de Revit, en la pestaña de complementos nos aparecerá este icono. Y al ejecutarlo podremos importar los IFCs que hemos generado desde la aplicación del catálogo. Por ejemplo, cogemos este de fachadas y nos detecta que hay dos tipos de muro válido y que son estos dos que hemos visto antes en el BIM Vision, cada uno con el código que le corresponde según lo que hemos visto en el catálogo online de elementos constructivos. Entonces, al darle a aceptar, nos habrá cargado ya la familia, que estará aquí. Y si insertamos un muro, y le cambiamos aquí el tipo, vale, aquí están. Estos son los que hemos definido. Los cogemos y a ver, vamos a habilitar en la caja de sección. Vale, podemos ver que tienen las mismas capas que hemos generado nosotros y además en sus propiedades, si editamos el tipo, aquí tendríamos lo mismo que hemos visto en el BIM Vision. Las propiedades que se han calculado en el catálogo en base al código técnico y los enlaces a la documentación del IBE que es vinculable a este elemento constructivo. Y esto ocurriría con el resto de elementos constructivos. Podríamos importarlos todos y verlos uno a uno. Para agilizar las cosas, he generado aquí ya un archivo con todos ellos cargados. Vale, aquí tendríamos y ya seccionados para que se vea rápido y se pueda ver bien. Estos serían los dos tipos de cubiertas, ¿vale? Con las codificaciones del IBE, con sus propiedades, al editar el tipo, ¿vale? Todo como hemos visto antes. Y aquí estarían las fachadas, las particiones y en este caso he introducido un hueco distinto que es esta ventana de 2 hojas, pero bueno, en esencia es lo mismo. Pues aquí en editar el tipo, en propiedades, nos aparecerían sus datos. Y nada, básicamente esa es la funcionalidad general de todo lo concerniente al catálogo y esperamos que os sea de utilidad. Muchas gracias.